Bienvenidas, estimadas pymes, a lo que es el programa Infórmese. Apoyamos su esfuerzo del Instituto Nacional de Seguros. Es un gusto contar con su presencia. El día de hoy tenemos lo que es el tema de tips para patronos pymes sobre el seguro de riesgos de trabajo. Antes de continuar, quiero aprovechar para comentarle a todos los patronos que están en sintonía que nosotros tenemos a disposición en el INS 4 programas para pymes. El primero es Pymes Proveedoras, el segundo Pyme Responsable y Sostenible, tenemos también Infórmese en Seguros e Infórmese en Desarrollo Empresarial. Así que nosotros estamos apoyando lo que serían las pymes con diferentes programas. Usted puede incrementar el desarrollo de su negocio con conocimiento. También comentarles que estamos trabajando con una encuesta en la que es muy importante para el INS tener mapeada a su pyme para conocer cómo se encuentra con la situación actual de pandemia. Entonces les voy a dejar por medio del chat el link donde usted puede completar la encuesta y así nosotros recibiremos pues todas esos comentarios que usted nos realiza. Antes de continuar con la sesión, ponemos a disposición nuestro chat para que puedan realizar todas las consultas. Es muy importante que usted como patrono tenga muy en claro todo lo que corresponde el seguro de riesgos de trabajo. Entonces, vamos a atender todas las consultas y muy importante también el correo electrónico y el nombre de su empresa para ubicarlos de una mejor forma. También pongo a disposición de ustedes el correo para pymes, que sería pymeseguros@grupoins.com, por medio del cual usted puede realizarnos todas las consultas e inclusive hasta solicitar su cotización de cualquiera de los seguros que tenemos para pymes. Les recuerdo que tenemos el paquete de productos con tarifas diferenciadas a las diferentes necesidades de las pymes. Ahora, sin más, le vamos a dar la más cordial bienvenida a los expositores del día de hoy. Primeramente, recibimos a doña Catherine Cerdas, quien es técnica en seguros. Tiene 15 años de trabajar en el Instituto Nacional de Seguros, atendiendo lo que sería el seguro de riesgos de trabajo y el seguro obligatorio de automotores, más conocido como el SOA. Es un gusto contar con su presencia, doña Catherine. Buenos días, igualmente para nosotros es un placer estar el día de hoy con ustedes, brindándole estos conocimientos que a través del tiempo hemos adquirido, ¿verdad? Y según las normas que tenemos que manejar para riesgos del trabajo. Agradecerles a todos ustedes por la presencia el día de hoy, por su participación. Estamos a la orden, cualquier consulta, a como vayamos abarcando el tema. Bienvenida sea, no se queden sin ninguna duda, por más pequeña que sea, siempre es bueno que la externen. Les comento que el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el aviso de accidente de riesgos del trabajo. Cuando tenemos un accidente laboral, ¿qué hacer, verdad? ¿Cómo hacer el aviso de accidente? ¿Cuál es la modalidad de reporte de accidente que también existen? Y para finalizar, también les vamos a comentar un poquito sobre lo que es los casos no asegurados en riesgos del trabajo. Ustedes como patronos deben tener muy claro este punto, entonces lo vamos a abarcar un poquito más. Como les dije, un gusto, bienvenidos a todos y ahorita les cedo la palabra entonces a mi compañero Gustavo para que dé la introducción del tema. Muchísimas gracias. Perfecto, doña Catherine, muchas gracias a usted y también recibimos a nuestro segundo expositor del día de hoy, don Gustavo Meléndez Herrera, quien trabaja en el Departamento de Gestión Operativa y SOA, es encargado de la Unidad de Aceptación y Validación de Casos de Riesgos de Trabajo y cuenta con 31 años de laborar en el INS. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias. Igualmente les doy a todos la bienvenida. Es un placer de verdad estar aquí presente con ustedes para poder, de cierta forma, brindarles un asesoramiento en materia de riesgos del trabajo, sobre todo lo que es la presentación de avisos de accidente y demás, y estamos para servirles.
Muchas gracias, Gustavo, y a los que nos escuchan, disculparnos de antemano por lo que sería el sonido ambiente. Estamos algunos en teletrabajo y otros desde oficinas, entonces las disculpas del caso en ese sentido. Y ahora vamos a iniciar con lo que sería la presentación. Adelante, doña Catherine, vamos a compartir lo que sería la presentación. ¿Pueden ver la presentación bien? Sí. Sí, señor. Perfecto. Como les habíamos dicho en un principio, vamos a empezar a dar unos tips en materia de riesgos del trabajo para que ustedes como patronos pues tengan la herramienta y el conocimiento necesario para hacer el respectivo reporte, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El primer paso, que es en los reportes de avisos de accidente por parte del INS, lo importante aquí, como lo establece el Código de Trabajo, es en el artículo 214, que el patrono está obligado a realizar una investigación interna antes de hacer cualquier tipo de reporte al INS. Es decir, entonces, este artículo lo que hace es obligar al patrono, una vez que un trabajador le solicite o atención en el INS, el patrono está en la obligación de hacer esta investigación. Determinar si efectivamente el accidente ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, si cuenta con testigos y demás. Porque a la hora de generar el aviso de accidente, que es el paso siguiente, una vez que ese patrón termina de hacer su investigación, hacer ese reporte, lo que indique en el aviso de accidente es exactamente lo que ocurrió en ese incidente por parte del trabajador. Entonces, es importante, de verdad, realizar esa investigación interna antes de hacer cualquier reporte. Como lo indica aquí en la filmina, el reporte se hace a los 8 días posteriores al accidente. Eso es lo que indica el mismo artículo. Y lo que quiere decir con esto es que precisamente se le da ese espacio para que el patrono realice esa investigación y así poder hacer el reporte respectivo. Ahora, ¿qué pasa si se pasa de esos 8 días? Porque muchas veces nos confrontan eso. Lo que sucede es que si por alguna circunstancia se llega a pasar de esos 8 días, el patrono tiene que dar una justificación clara y concisa de las razones por las cuales no pudo reportar el accidente en esos 8 días. Entonces, cualquier justificación que tenga, es importante que en las observaciones del aviso de accidente nos hagan de ver eso, de que si se pasaron los 8 días hábiles, indicaron las razones por las cuales poder hacer el análisis del caso. Entonces, no es cierto, como en otras ocasiones hay patronos que nos han externado indicando que si se pasa los 8 días ya dicen entonces no va a aceptar el accidente. No, sí lo vamos a aceptar, pero sí es muy importante que el patrono nos indique cuáles fueron las razones y circunstancias por las cuales no presentaron en su debido momento el aviso de accidente. Existen dos formas de presentar este aviso. Está por medio del aviso de accidente virtual, que eso lo pueden accesar por medio de la página del INS. Los compañeros que están en TeleINS son los encargados de hacer el asesoramiento necesario para poder conseguir las claves y demás para poder hacer el reporte por medio de esta herramienta. Esto está en la página del INS. Pero también está la otra forma de presentar, que es por medio del formulario en físico. Este formulario en físico también se puede conseguir en la página del INS para que así puedan obtener el formulario oficial que está actualmente en vigencia y que está autorizado por la SUGESI. Entonces tenemos estas dos formas de presentar el aviso de accidente, por la herramienta RT virtual y por el aviso de accidente en físico, que lo pueden conseguir también en la página oficial de INS. Vamos a ir viendo a poco la forma de ir llenando el aviso de accidente. Es muy sencillo porque en realidad lo que se ocupa es llenar los espacios que el mismo formulario indica que deben ser llenados para poder hacer un buen reporte de accidente. Vemos ahí que tienen que presentar el primer apellido, segundo apellido y el nombre, el número de identificación,
si es una persona física, pasaporte, cédula de residencia. Muy importante que nos indiquen la ocupación del trabajador. ¿Por qué? Porque la ocupación nos va a indicar que efectivamente el accidente que tuvo ese trabajador tenga mucha relación con esa ocupación. Entonces es importante que el patrón especifique esa ocupación. El número de identificación es también muy importante que lo pongan, porque por medio del cual es que podemos identificar al trabajador por medio de su identificación. La fecha de nacimiento, la nacionalidad, el lugar de residencia, como lo ven aquí, provincia, cantón, distrito y dirección exacta. Esto también es importante que el patrón lo indique, porque uno de los beneficios que tiene el trabajador a la hora de que su caso fue aprobado por riesgos del trabajo, aparte de la atención médica y demás, que ahora los vamos a ver, todos los beneficios que tiene, es el pago de pasajes. El INSS también paga el pasaje del trabajador para que se pueda trasladar de su lugar de residencia al centro médico del INSS y viceversa. Entonces es importante que el patrón indique claramente cuál es ese lugar para que así poderle pagar el monto de su pasaje en relación con ese lugar de residencia. Entonces es importante señalar el lugar exacto de residencia, el número de teléfono del trabajador, el número de celular y el correo electrónico. Esto también es importante que lo detallen con exactitud, porque es el medio por el cual el INSS va a tener para comunicarse con el trabajador en caso de requerir alguna situación, algo que se le quiera notificar, algo que se le quiera avisar, qué sé yo, tal vez un adelanto de citas o cualquier otra situación que se le desee comunicar. Nosotros nos basamos en esta información que el patrón nos da para poder llegar al trabajador y así poder hacer las notificaciones necesarias y a tiempo. Tenemos también aquí el número de cuenta IBAN. Esto también es importante que lo detalle, y al igual que el nombre del banco, porque los pagos de incapacidad se hacen por medio de depósito. Todo esto es más ahora que estamos en tiempos de pandemia y demás, para no estar haciendo al trabajador que vaya y venga con el asunto de las incapacidades, que vaya y las cobre y demás. Se está haciendo las gestiones necesarias para que por medio de la cuenta de IBAN se pueda hacer ese depósito del monto de las incapacidades. Esta otra parte del aviso de accidente es en relación a la situación del patrono. En esta parte es importante que ustedes como patronos nos indiquen, como viene aquí, el número de póliza correcto y el nombre del patrono. Cuando dice nombre del patrono se refiere al nombre de cómo fue suscrito en el INSS, el nombre de la empresa. Si fue la empresa como tal, ahí es donde deben de indicarlo. Entonces el número de póliza correcto y el nombre de la empresa o del patrono a cómo fue suscrito en el INSS esa póliza. El lugar de trabajo, porque hay empresas que tienen un lugar específico de trabajo, pero también tienen por fuera otro sitio de lugares de trabajo. Entonces es importante que el lugar de trabajo en el que se está desenvolviendo el trabajador en ese momento, e igualmente, como les indiqué, en los datos del trabajador, que nos indique el correo electrónico exacto de la empresa, los números de teléfono, porque como les decía anteriormente, estos son los medios que el INSS utiliza también para hacerle cualquier notificación al patrono, cualquier situación que se ocupe del trabajador en relación con el accidente que está reportando. La forma de pago, si le pagan mensual o no mensual. Fecha de ingreso a la empresa. Esto también es importante, la fecha de ingreso a la empresa, por cuanto, sobre todo si son trabajadores nuevos, porque por medio de esta fecha podemos identificar el aseguramiento, que ahora también lo vamos a revisar más tarde, para que poder determinar si fue debidamente reportado en su momento antes del accidente. Eso también es importante que lo indiquen, la fecha exacta de ingreso a la empresa. Y los días laborados de la semana. Eso también lo ocupamos para hacer los cálculos respectivos para el pago de incapacidades. El otro dato que nos presenta el aviso de accidente ya son los datos relativos propios al accidente del trabajador.
aquí es nada más de señalar con X la forma del accidente, si fue una caída, si fue atrapado por un objeto. Ustedes, una vez que hicieron ya el estudio y la investigación del accidente y determinaron cómo fue que ocurrió exactamente, marcan la casilla correspondiente o la que más se asemeje a la forma en que ocurrió el accidente. O en todo caso, podría señalar esta última, que dice otras formas de accidente, si ninguna de las que están aquí se logran adaptar a la descripción del accidente de ese trabajador. Después, aquí en este espacio, descripción de accidente, aquí sí es importante indicar qué es lo que estaba haciendo el trabajador en el momento del accidente y cómo fue que sucedió el accidente. Si por alguna circunstancia, como vemos que el espacio es un poco pequeño y no les alcanza, pueden utilizar una hoja adicional que la pueden anexar al aviso de accidente y así poder detallar con toda precisión cómo fue que ocurrió el accidente, qué estaba haciendo, cómo ocurrió y los miembros lesionados del trabajador. El agente material, si fue con una máquina, medio de transporte, ambiente de trabajo, otros agentes. Esto es importante nada más señalarlo también, que se asemeje tal y cual ocurrió el accidente y hoy si no se asemeja a ninguno de estos, marcar otros agentes. El mecanismo de trauma que ocasiona la lesión. Esto es muy importante, especialmente para la parte médica que lo detalle. Si fue un golpe directo, si fue una torcedura lo que tuvo, si fue un sobreesfuerzo o si fue una herida lo que le ocurrió en ese accidente. Bueno, ya si ninguno de estos calza lo que le ocurrió, pues marcar otros y especificar cuál. Pero esta parte sí es muy importante, como les decía, especialmente para la parte médica, señalarlo. ¿Por qué? Les explico. Hay patronos, por ejemplo, que pueden reportar si es que mi trabajador en el momento del accidente estaba martillando una pared y se golpeó el dedo gordo de la mano derecha. Ok, ese fue el accidente como lo están reportando. Sucedió en el trabajo. Administrativamente el caso compete ser aceptado como un riesgo de trabajo, pero resulta que a la hora de llegar a la parte médica, el médico determina o detecta que la lesión que él tiene, el trabajador, no es acorde con el mecanismo de trauma. Entonces, muchas veces los médicos declinan o rechazan un accidente desde el punto de vista médico porque el mecanismo de trauma no coincide con la lesión que tiene el trabajador. Entonces, tal vez el patrón no se equivocó y en lugar de poner un golpe directo puso distorsivo y entonces ahí ya la lesión no se relaciona. Entonces, es muy importante que indiquen el mecanismo de trauma exacto, tal y como ocurrió, para que el médico pueda así evaluar bien a la persona y determinar si el mecanismo de trauma coincide con la lesión, pues entonces se le continúa la atención. Pero en muchos casos, si no coincide el mecanismo de trauma, aunque el accidente haya ocurrido en el trabajo, si la lesión no es coincidente con el mecanismo de trauma, muchas veces los médicos rechazan el caso y lo remiten a la caja del Seguro Social. Y ahí la importancia de indicarlo con exactitud. El lugar del accidente, también, esto es importante. Poner si el puesto de trabajo habitual, que si fue dentro de la empresa o si fue fuera de la empresa, las labores de trabajo no habituales fuera del centro de trabajo, en fin, si fue en trayecto, y ahora lo vamos a abarcar un poquito más este tema, es importante que el patrón nos indique el lugar exacto del accidente, porque muchas veces durante la investigación que también hace el INS, tiene que ser muy coincidente todo lo que el patrón nos está indicando en el aviso en relación con el lugar, en relación con la hora del accidente, en relación con el día y demás, para que tenga todo esto una relación lógica y poder aceptar el caso como un riesgo de trabajo. El otro aspecto que indica aquí, ve, en la ruta habitual a utilizar por el trabajador. Estos en riesgos en trayecto, el INS acepta estos casos cuando el trabajador va de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. El INS los acepta como laborales en el tanto no
exista durante ese trayecto una interrupción de la ruta o una variación de la ruta habitual por interés personal del trabajador. Entonces es muy importante que el patrón nos haga ese detalle cuando nos vaya a reportar un riesgo en trayecto, porque si hubo una interrupción de la ruta o un desvío de la ruta por interés personal del trabajador, el caso no se aceptaría como un riesgo de trabajo. Y otro aspecto importante también en riesgos en trayecto es que los accidentes que ampara el INS es cuando ya el trayecto haya iniciado o haya finalizado en vía pública. Porque desde el momento en que el trabajador esté dentro de su residencia, los accidentes que ocurran todavía dentro de la propiedad privada, eso no entran como un riesgo en trayecto. Los riesgos en trayecto son únicamente cuando ya están en vía pública. Entonces es importante también de que el patrón tenga ese aspecto en mente a la hora de reportar un riesgo en trayecto. Otro aspecto importante es que nos reporten la hora en que ocurrió el accidente y la hora o el horario que tiene el trabajador el día del accidente. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, puede ser que el accidente haya ocurrido en la ruta habitual, la ruta que él siempre coge o la ruta que normalmente conlleva del trabajo a la casa, no hubo ningún desvío ni nada, pero si la hora en que él salió de la empresa o de su casa y la hora del accidente no son concordantes, por ejemplo, con la distancia, hay que ver qué fue lo que pasó. Porque en una ocasión, por ejemplo, nos reportaron un accidente que el trabajador salió normalmente de su casa. El accidente ocurrió en ruta a su casa, la ruta normal, pero la hora en que él salió del trabajo y la hora del accidente normalmente es un trayecto en el que se sabe que puede durar unos 15 o 20 minutos o unos 45 minutos y el accidente ocurrió 2 horas después. Entonces ahí hay que investigar qué fue lo que pasó. En ese caso en particular se determinó que el señor había ido al supermercado primero, después fue a visitar a su mamá y demás. Entonces ya con solo esos desvíos o esas interrupciones que hizo por interés personal, ya el caso se declinó como laboral. Entonces es importante que nos indiquen todos esos datos cuando vayan a reportar un riesgo en trayecto. El horario de trabajo, la hora en que ocurrió el accidente, el lugar del accidente, que el patrón nos indique si es la ruta habitual. Este aspecto de la ruta habitual se refiere más que todo a que la ruta o las rutas, porque pueden ser varias también, sean rutas lógicas que vayan del lugar de trabajo al lugar de residencia y viceversa. El trabajador puede utilizar varias de estas rutas. No hay ningún inconveniente que un día utilice una, que un día utilice otra, o 2 días una, mientras sean rutas lógicas que lo conduzcan de su casa al trabajo y viceversa. Pero si ya sí son desvíos que ya no son lógicos con respecto a la ruta, entonces esos son los que hay que analizar por qué fue que hizo ese desvío. Acordémonos que las interrupciones y los desvíos que no se aceptan como un riesgo de trabajo son los de interés personal, pero pueden darse situaciones de fuerza mayor. Entonces, todo eso hay que analizarlo a la hora de poder determinar si un accidente en trayecto va a ser o no amparado por el régimen de riesgos de trabajo. Otro aspecto importante que viene aquí en el aviso de accidente, bueno, como les decía, indicar el día, el mes y el año, y también la fecha en que suspende el trabajo. Esto es importante porque esta fecha que indica aquí de suspende labores, a partir de esa fecha es donde se le van a empezar a pagar las incapacidades. Entonces es importante que el patrono nos indique con exactitud el día, no solamente el día en que ocurrió el accidente, sino el día en que él suspendió el trabajo a consecuencia de ese accidente. Normalmente suceden ambos el mismo día, pero hay situaciones en que tal vez el trabajador tuvo un accidente un día, pero no se sentía tan mal y trabajó 1 o 2 días y ya a partir de ese día ya no pudo seguir más. Entonces, a partir de ese día fue cuando es el que se debe de señalar
como fecha en que suspende el trabajo. La otra situación que viene aquí para marcar es si hubo parte de tránsito, nada más marcar si sí o si no, si fue un accidente de tránsito. Y, bueno, aquí viene, ¿ven? El horario laboral del día del accidente. Esto es importante también, especialmente para analizar los riesgos en trayecto. Indicar si el trabajador falleció o no a causa del accidente y en dónde falleció, si se dio una muerte a causa de ese accidente. El otro aspecto que viene en el formulario del aviso de accidente es en caso de que se refiera a una enfermedad laboral. Esto, las enfermedades laborales son situaciones que normalmente tanto al patrono como a la parte administrativa del INSS son difíciles de detectar, porque ya una enfermedad se requiere ya más de un estudio, y esto solamente lo puede determinar la parte médica del INSS, si la enfermedad que está reportando del trabajador es a causa y a consecuencia del trabajo. Entonces, esto lo determina especialmente lo que es medicina laboral, que son los encargados de determinar si una posible enfermedad que esté presentando el trabajador sea consecuencia o no del trabajo. Bueno, aquí indicar si el trabajador recibió primeros auxilios, atención médica en un centro diferente al del INSS, nada más marcar sí o no, y si sí, en qué lugar se fue, si fue en la clínica, en un hospital o en un consultorio privado, cuándo lo atendieron y demás. ¿Qué origina la enfermedad? Bueno, si es, por ejemplo, un dolor de cintura, indicar que el trabajador durante tantas horas al día hace esfuerzos físicos de levantar cajas, el dolor lo tiene desde hace 2 o 3 meses, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí esa es información adicional que el patrono nos puede proporcionar, que le puede ayudar al médico a determinar si la enfermedad presentada puede ser a consecuencia o no del trabajo. Y aquí está este diagrama, más o menos para señalar las partes del cuerpo en que la persona sufre, ya sea dolor o si fue un accidente, señalar con exactitud las partes del cuerpo que se lesionó. Y aquí abajo, al final donde dice descripción de la parte del cuerpo lesionado, indicar si fue el brazo derecho, el hombro derecho, los dedos, es importante indicar cuál es el dedo lesionado y de qué mano. O sea, es muy importante que el patrono sea muy exacto en los miembros que la persona se lesionó para poder atender eso. Porque hay a veces trabajadores muy vivillos que tratan de meter otras dolencias que tienen en su cuerpo aprovechándose del accidente. Entonces, por eso es que es importante que el patrono nos señale que si la persona se lesionó o se accidentó el codo derecho, le vamos a atender solo el codo derecho. Si él nos dice, no, es que también me duele la muñeca, me duele la mano, puede ser que tal vez se lo lesionó a causa del accidente, pero si no vienen reportados, no los vamos a atender. Esto es con el fin, pues, obviamente, de proteger a la parte patronal, de no atender lesiones que a la larga tal vez sean más serias que las que haya sufrido en el accidente. Entonces, por eso es importante que el patrono en su investigación nos determine cuáles son exactamente los miembros que se lesionó para atenderle únicamente esos que el patrón nos está reportando. Y ya al final del aviso de accidente, pues es importante que el patrono nos ponga el nombre de la empresa, la dirección, el nombre del trabajador, la fecha del accidente y la firma de la persona que está llenando el aviso de accidente. Si la empresa cuenta con sello, pues es importante también que lo incluya dentro del aviso de accidente, porque cualquier situación en este aviso de accidente que vaya a dudar de la autenticidad del mismo, no se va a recibir. Eso es una parte muy importante que olvidé decirles al puro principio de la presentación del aviso de accidente, es que el patrón, si lo va a llenar a mano, tiene que ser con un mismo color de tinta, con una misma letra, que el documento no venga con tachonazos, ni venga con corrector, o sea, tiene que venir impecable, que no tenga ninguna otra situación que haga dudar de la autenticidad del documento. Porque lamentablemente entonces nos han presentado situaciones en donde
El patrono no es el que llenó el aviso de accidente, y hay trabajadores muy vivillos que se encontraron el formulario, conocen la información y la llenan ellos, y entonces es importante que el documento venga lo más lleno posible, lo mejor lleno posible, y que no tenga ninguna otra situación que haga dudar de la autenticidad del mismo, para que el trabajador no vaya a tener inconvenientes a la hora de recibir la atención. Eso es con respecto al formulario del aviso de accidente como tal. Tenemos esta otra situación que ya tenemos como un año de estarla viviendo, el COVID-19. Hay situaciones en que el COVID es amparado como un riesgo del trabajo. Pero aquí también, igual como lo expliqué al principio, el patrono tiene que hacer una investigación interna muy exhaustiva para poder indicarnos y determinar que efectivamente el contagio que tuvo su trabajador fue a causa y a consecuencia de su trabajo. Sabemos que ahora, por una situación de pandemia y demás, es muy difícil poder determinar si el contagio que tuvo una persona haya sido en el trabajo o que haya ocurrido en alguna otra oportunidad que no tenga nada que ver con el trabajo. Por eso es importante que el patrono, a la hora de, si nos va a reportar un accidente de contagio por COVID-19, tiene que ser muy exacto en indicarnos que esa persona efectivamente durante el ejercicio de sus labores o durante su trabajo tuvo un contacto directo con otra persona positiva. Solo así podríamos nosotros poder aceptar un caso por COVID-19. Porque hay patronos, por ejemplo, que nos presentan avisos de accidente de COVID-19 en donde nada más nos indica que el trabajador tiene muy alta probabilidad de que se haya contagiado en el trabajo, porque durante todo el día atiende gente, durante todo el día tiene contacto con personas de diferente índole, y puede ser que sí, pero como les digo, para poder aceptar, si no todos lo aceptaríamos como un riesgo de trabajo. Entonces el patrono se tiene que ser muy, muy exacto en que esa persona efectivamente durante el ejercicio de su trabajo, durante el ejercicio de sus labores, tuvo un contacto directo con una persona positiva. Solo así podríamos aceptarlo como un riesgo laboral. Una vez que el patrono ya haya podido determinar ese causal, ese nexo epidemiológico directo o laboral, entonces sí, nos presenta el aviso de accidente. La fecha de accidente la pone como la fecha probable del contagio del COVID, la fecha en que suspende labores, igual como lo explicábamos en la filmina pasada, indicar el momento en que el patrono suspendió labores a causa del accidente, el cómo y en dónde se da el contagio, desde hace cuánto se dio esa exposición, cuáles son los síntomas del trabajador igualmente, y si se hizo la prueba del COVID-19, pues también aportarla a ver si fue positiva o negativa. Dentro de los documentos adicionales que debe presentar el patrono para los casos COVID-19, aparte del aviso de accidente o enfermedad laboral, debe de aportar orden sanitaria, la que da el Ministerio de Salud, cuando ya detecta una persona con COVID-19, el resultado de la prueba si ya la tiene, igual indicar el número de cuenta IBAN e incluir el número de comprobante si es por medio de la herramienta RT virtual. Entonces, para estar claros con esta situación de COVID-19 como accidente laboral, el patrono tiene que indicarnos directamente de que el contagio fue en su trabajo o en el ejercicio de sus funciones, porque tienen conocimiento de que esa persona tuvo contacto directo con COVID-19. Nada de que, vuelvo a reiterar, nada de que posiblemente se contagió porque atiende mucha gente y demás, pero no sabemos si efecta tuvo un contacto directo o más. Eso no se está aceptando como laboral. El patrono tiene que ser muy directo e indicar que si tuvo un contacto directo por COVID-19
para poderlo aceptar como laboral y adicionalmente aportar toda esta documentación junto con el aviso de accidente para los casos por COVID-19. Ahora sí, ¿qué sigue? Una vez que el patrono ya haya hecho su investigación y demás, ya tiene el aviso de accidente lleno y ya toda la documentación que requiere aportar adicionalmente ya la tiene, pues entonces ya el trabajador lesionado se presenta a cualquier centro médico del INSS con el documento físico del aviso de accidente o el comprobante de si se presentó por la herramienta RT virtual, además de su cédula de identidad. En el centro médico ya le hacen la apertura del caso en el sistema y se le da la atención médica que requiere a consecuencia de ese accidente. ¿Qué sucede en el lapso en que se está revisando el caso mientras el médico lo está atendiendo? Pues se hace una revisión administrativa del expediente. En estos casos el caso puede quedar como aceptado, como un riesgo laboral, declinado, es decir, que el caso no se ampara por el régimen por diferentes circunstancias y se refiere ya sea a la caja del Seguro Social o al seguro obligatorio de automotor si se tratara de un accidente de tránsito. Y esto que dice pendientes es porque en ocasiones, cuando se está haciendo una revisión del expediente, tanto médico como administrativo del trabajador, se pueda requerir una información adicional por parte del patrono. Entonces esos son los casos que quedan pendientes, que aún así siempre se le da la primera atención al trabajador, pero se le devuelve solicitándole alguna información adicional necesaria para poder determinar si el accidente se ampara o no por riesgos del trabajo. Otro aspecto importante que se menciona aquí abajo es que en los casos COVID la atención médica únicamente le corresponde a la caja de Seguro Social. Es decir, que si un trabajador fue contagiado por COVID-19 no lo van a mandar links, sino que la persona siempre tiene que ir nada más a la caja de Seguro Social, esto en casos COVID. Y la presentación del aviso de accidente, bueno, la hace el patrono por el RT virtual o bien lo puede presentar a esa dirección electrónica que aparece ahí, www.consultasrt@grupoins.com. Ahí remite la información, tanto el aviso de accidente como los documentos adicionales que requiera en casos de COVID-19. Esto con el fin de que no trasladar al trabajador ni la documentación ande dando vueltas ahí que pueda contagiar a otras personas y demás. Entonces se hace de esa forma para los casos de COVID-19. Estos son los derechos que tiene el trabajador una vez que su caso ha sido aceptado como un riesgo de trabajo. Lo especifica el artículo 218 del Código de Trabajo. El trabajador a que le ocurre un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones: asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación. Además, prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir las deficiencias funcionales, las prestaciones en dinero. Estas prestaciones en dinero corresponden a la incapacidad temporal o una incapacidad permanente que pueda ocurrirle al trabajador por consecuencia de un accidente o bien la muerte del mismo, y entonces se le da unas rentas a los beneficiarios que ya se están especificadas en el Código de Trabajo. Gastos de traslado, que eso era lo que yo les indicaba, que es importante que nos indiquen el lugar exacto de residencia para poderle pagar los pasajes que requieren a sus consultas médicas. Gastos de hospedaje y alimentación cuando las personas son muy largas, que se les puede dar también este otro beneficio. Y la readaptación, reubicación y rehabilitación laboral en caso que sean necesarios, que el trabajador haya tenido tal vez alguna secuela de ese accidente que le impida ejercer sus funciones normales. Entonces se les hace una recomendación a la empresa de readaptarlo a otras funciones o reubicarlo si el trabajador lo requiera por las lesiones ocurridas en el accidente. Esto de los casos no asegurados, esto me gustaría mucho darle también mucho énfasis a ustedes como patronos, porque hay muchos patronos que
piensan que con solo tener activa una póliza de riesgos del trabajo, ya tienen asegurados a sus trabajadores, y eso no es así. Existen diferentes motivos por los cuales un caso se puede terminar como no asegurado. Puede ser porque el patrono no tenga una póliza vigente en el momento del accidente. Una situación que establece el Código de Trabajo es que todos los trabajadores, si efectivamente les ocurrió un accidente de trabajo, aunque no estén asegurados, el INSS les va a dar siempre la asistencia que requieran a los trabajadores, y el trabajador va a recibir todos los beneficios que anteriormente les acabo de mencionar, aunque esté no asegurado. ¿Cuál es la diferencia con los que sí están asegurados? Porque ambos están recibiendo la misma atención. Es que en los casos no asegurados, todos los costos en que se incurren en la atención de ese paciente se le van a cobrar al patrono. Entonces, de ahí la importancia de que el patrono los tenga debidamente asegurados. Ahora, ¿cuáles son esos motivos por los cuales se puede tramitar un caso como no asegurado? Bueno, el primero es que el patrono no tenga una póliza vigente al momento del accidente, o que la haya suscrito, pero después del accidente, y ahí ya no se vale, ¿verdad?, para ese accidente. Entonces, un caso puede quedar como no asegurado porque el patrono no tiene una póliza vigente al momento del accidente. Otra situación por la cual puede quedar un caso como no asegurado es que el patrono tiene una póliza vigente al momento del accidente, ya la suscribió, la tiene y demás. Pero el patrono, una de sus obligaciones es que mes a mes tiene que presentar planillas al INSS, así como lo hacen con la caja, igual. Entonces, si por alguna circunstancia existe o uno de esos trabajadores tiene un accidente, el patrono tiene póliza, presentó la planilla, pero por alguna situación no reportó a ese trabajador en esa planilla, igualmente el caso quedaría como no asegurado. No asegurado porque no está incluido en planilla, o lo haya incluido de forma tardía, también después del accidente. Entonces, esa puede ser una razón por la cual un caso se puede tramitar como no asegurado. Uno es porque no tiene la póliza vigente, o el otro es porque la póliza la tiene vigente, pero presentó planillas y no reportó al trabajador en esa planilla. Otra situación por la cual puede quedar un caso no asegurado es especialmente para los trabajadores nuevos. Hay pólizas que tienen la situación de que como la planilla del INSS se presenta un mes vencido, es decir, por ejemplo, que ahora estamos en marzo, en los primeros 10 días de marzo se presentan las planillas de febrero, pero puede ser que un trabajador esté entrando nuevo, entonces mientras se incluye en la planilla, hay ciertas pólizas que sí tienen que presentar una inclusión provisional. Por eso se llama así, inclusión provisional. Significa que va a asegurar a ese trabajador provisionalmente mientras se presenta la planilla del mes siguiente. Entonces, se han dado situaciones también de que un trabajador sufre un accidente y es un trabajador nuevo, el patrón no tiene que presentar la inclusión provisional, pero igual que la planilla, o no presentó la inclusión o lo presentó después del accidente. Entonces, esos casos también se pueden tramitarse como no asegurados. Entonces, la importancia es, de todo esto que les acabo de explicar, que el patrón no tenga una póliza vigente al momento del accidente, que presente las planillas mes a mes, incluya a todos los trabajadores que estén trabajando en ese momento, y si son trabajadores nuevos, presentar la inclusión provisional. Es importante que esta inclusión, es más, la puedan presentar inclusive antes de que el trabajador ingrese a laborar, para que a partir del primer segundo que esté trabajando, el primer minuto, ya ese trabajador esté asegurado.
Entonces, importante tener en consideración estas situaciones para que los casos no vayan a tramitarse como no asegurados y el patrón después vaya a tener un inconveniente de tener un cobro por atención de ese paciente. Los costos de un caso pueden variar mucho, pueden ser de pocos miles de colones, pueden ser hasta de millones de colones, dependiendo de la gravedad. Imagínense un caso que también el trabajador vaya a tener una incapacidad permanente de por vida con el INSS, o bien que haya lamentablemente fallecido y se haya que indemnizar a la familia de un caso no asegurado. Nada más pueden imaginarse el costo tan grande que puede significar para un patrono el no cumplir con estas situaciones. Entonces, importante, ¿verdad?, tener la póliza activa, presentar las planillas mes a mes, y a los trabajadores nuevos incluirlos provisionalmente mientras se inscriben en la planilla, para que los casos queden debidamente asegurados y no vayan a tener ningún inconveniente. Con esto terminamos la presentación. Es algo muy general, ¿verdad? Es importante para nosotros y expresárselos a ustedes de que todos los casos siempre se van a analizar de una forma individual, no todos se revisan igual. No quiere decir que porque si un caso se aceptó y al día siguiente presentan otro igual o parecido se vaya a aceptar. Hay situaciones, aunque sean mínimas, que pueden inclinar la balanza entre un caso y otro. Entonces siempre los analizamos de forma muy particular, muy individual para cada accidente. Eso sería mi participación y con mucho gusto las consultas que tengan. Perfecto, Gustavo. Tenemos bastantes consultas en el chat. Vamos a darle paso a responder todas las consultas, pero primero vamos a recibir a doña Daisy Rodríguez, quien va a comentarnos sobre diferentes acciones que estamos implementando para las pymes, para que todos los patronos pues tengan esta información tan importante. Y nos preguntaron si la charla iba a quedar grabada. Va a quedar grabada y también vamos a enviarles todo el material por el correo electrónico si nos lo facilitan. Entonces, sin más, adelante, doña Daisy. Muy buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes dentro de nuestro programa de Infórmese en Cultura de Seguros, donde lo que buscamos es que ustedes como patronos pymes puedan tener todas las herramientas para poder gestionar sus seguros. Hoy con un seguro súper importante, estamos aprendiendo cómo administrar el seguro de riesgos del trabajo. El riesgo del trabajo en la pyme es uno de los seguros más importantes, no solo porque protege a sus trabajadores, porque los libra de compromisos económicos si usted no tuviera un trabajador asegurado, sino que también si usted tiene el seguro de riesgos del trabajo, usted podría optar para inscribirse como una pyme oficial. ¿Qué implica eso? Que usted va a poder tener el sello de respaldo del MEIC, que va a poder tener exoneración en algunas leyes, ¿verdad? Como la de las sociedades jurídicas, como un tipo de descuento en el IVA en tema de alquileres si es pyme oficial. Si usted es una pyme proveedora del Estado, participa en contrataciones, va a poder también optar por una evaluación diferenciada en las tablas de valoración de las licitaciones. Va a poder ingresar a tener acceso a temas de fondos de banca para el desarrollo, a temas de capacitaciones de la red de apoyo PYME, algunos fondos de capital semilla que dan algunas instituciones como MISIT y otros programas. Entonces, como ven, el seguro de riesgos del trabajo no solo les da la protección como patronos, sino que protege a sus trabajadores, los libra de deudas por si usted se le accidenta a algún trabajador que no tiene asegurado, igual tendría que cubrir, pero la ventaja es que el seguro de riesgos del trabajo cubre y lo libra de esas deudas, pero además de eso le abre miles de posibilidades. De verdad aprendamos muchísimo porque es un seguro esencial para el desarrollo de la pyme. Pero como ustedes saben, no solo tenemos este tipo de capacitación como hoy, sino que queremos darles a través de nuestro segmento pyme todas las herramientas para que ustedes puedan aprender y potenciar su negocio. Recuerden que tenemos en esta semana la capacitación de perspectivas económicas para el 2021. Si usted es un empresario pyme y tiene que tomar decisiones en este año, decisiones de cómo continúo, qué hago, cómo manejo mi empresa, la charla de perspectivas económicas del 2021 es muy importante para usted. Aprovéchela también.
igual como decía Laura, todo nuestro programa de capacitación, tanto de pymes proveedoras, de pymes sostenibles, de pymes en Infórmese, desarrollo empresarial o esta de Infórmese en seguros, quedan grabadas. Entonces, para que ustedes puedan repasar los temas y puedan impulsar sus empresas. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en una sesión más. Muchísimas gracias a Gustavo por toda la experiencia en el seguro y todo lo que está compartiendo con ustedes. Aprovéchenlo en todas las consultas porque tiene un gran conocimiento y una gran trayectoria en nuestro seguro de riesgos del trabajo. Muchísimas gracias a todas las pymes y los dejo con el set de preguntas. Perfecto, doña Daisy. Agradecerle a usted por este mensaje tan importante para las pymes. Y bueno, le solicito a los compañeros encender las cámaras para poder responder las consultas. Vamos a ver, dice por acá, ¿el seguro cubre situaciones solo dentro del recinto laboral o también cubre mientras el colaborador va o viene de su hogar? Ok, el artículo 196, que es el que habla básicamente sobre esas situaciones, como les decía en la charla, el riesgo en trayecto lo cubre al trabajador cuando va de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Lo cubre únicamente en el momento que ya esté en trayecto, o sea que esté en vía pública. Ya cuando está dentro de la casa o está dentro de la empresa, ya no se considera un riesgo en trayecto. Y el artículo también 196 especifica que los accidentes que ocurran dentro de la empresa, tanto sean en el ejercicio o en ejecución de sus labores, son amparados por riesgos del trabajo. Pueden ocurrir también accidentes fuera de la empresa, en el tanto el trabajador esté también en el ejercicio de sus funciones o bien estén ejecutando alguna orden del patrón. Esos casos también serían amparados por riesgos del trabajo. Muchas gracias, don Gustavo. Nos dicen también, a veces la ocupación que uno coloca en la planilla de la caja no es igual a la del INSS. Acá sí, esto suele pasar mucho, dado que se manejan catálogos de ocupaciones. Nosotros actualmente en el INSS manejamos el catálogo que nos indica la SUGESE, ¿verdad? La directriz que tiene la SUGESE para nosotros. Puede ser que la caja maneje otro tipo de catálogos, ¿verdad? Que no estén limitados a nuestra directriz que mantenemos como empresa aseguradora. Entonces, por eso pueden darse las diferencias, pero nosotros actuamos según la información que nos directriza la SUGESE, ¿verdad? Catherine, consulta, ¿tenemos esos catálogos disponibles en algún documento? Creo que sí, con mucho gusto yo te los puedo buscar y te los hago llegar, no hay ningún problema. Perfecto, sí, para enviárselos a los que nos brinden el correo electrónico. Listo, entonces, con esa pregunta. Nos dice por acá Cristian, ¿el estudio que efectúa el patrono debe presentarse al INSS con un formato específico o puede ser una carta? Si la información viene muy clara en el aviso de accidente, no es necesario que nos aporte esa investigación. Puede el patrono anexarla en el aviso de accidente si lo considera necesario y prudente, pero lo puede hacer en cualquier formato, no se especifica que sea en uno específico para esa presentación, y lo puede hacer si gusta. Eso sí, hay situaciones en que el INSS tal vez sí se lo vaya a solicitar, si en el aviso de accidente no viene muy claro, pero igual lo puede presentar en forma de carta y demás, o en los formularios que ellos tengan internos para hacer ese tipo de estudios. Perfecto. En caso de estar en teletrabajo, ¿cómo se debería de proceder? En caso de teletrabajo, bueno, igual el patrono, como les especifiqué en la charla, ellos son los que tienen que hacer una investigación interna, determinar si efectivamente el accidente ocurre o no a causa de sus labores. Obviamente media mucho la confianza en que se tiene con el trabajador si está en una situación de teletrabajo, pero igual se cubren todos los accidentes, como lo dice el Código de Trabajo,
si está en el ejercicio de sus funciones o a causa de consecuencia de su trabajo, y así lo reporta el patrono a INS, quedan cubiertos con la póliza. Perfecto. ¿Existe póliza de riesgo de trabajo por un día para trabajos ocasionales? Sí, correcto. Es más que bueno que hacen esa consulta. A veces muchas personas que por una situación como esa, que es un trabajo de un día, por ejemplo, que nos llegan a limpiar las canoas o nos llegan a arreglar el jardín y demás, efectivamente si hay pólizas que se pagan una vez al año, el costo no es mucho, son como 25.000 colones, creo que por ahí andan, son anuales y cubren trabajos ocasionales precisamente. Y importante que hayan hecho esa consulta, porque igual si un jardinero o algo así, o tienen un accidente, están trabajando. Y si no hay póliza, quedaría como no asegurado, y ya vimos que los costos de un caso no asegurado pueden ser muy elevados dependiendo del accidente. Muy bien. También para los que nos están sintonizando, por medio del correo que les puse en el chat, pymeseguros@grupoins.com, les podemos generar todas las cotizaciones para que pues tengan el conocimiento con mayor detalle. Nos preguntan también, ¿el pago mensual o quincenal de las personas para muchos efectos legales se calcula por 30 días? Quiero preguntar si el seguro de riesgos de trabajo cubre al empleado en días no laborales, como sábados o domingos, o en periodo de vacaciones. Por eso les explicaba ahí que el patrono depende mucho del reporte que nos vaya a hacer. Si el patrono nos dice que la jornada laboral o la jornada no, en este caso el pago de su salario es por 30 días, el INS va a pagar por 30 días la incapacidad, independientemente si es un día feriado, independientemente si es un sábado o es un domingo. Si el patrono nos reporta que son 30 días le vamos a reconocer la incapacidad. Pero si nos indica que su jornada es no mensual o su pago es no mensual, el INS a la hora de pagar lo que va a eliminar dentro de las incapacidades son los domingos. Se pagaría nada más 26 días por mes si la forma de pago es no mensual. Entonces todo depende de cómo el patrono haga el reporte en planillas y nos haga el reporte del accidente. Si reporta 30, pagamos 30. Si lo reporta como no mensual, pagamos entonces 26 por mes. Perfecto. Don Gustavo, nos dicen que no entienden muy bien eso de los 8 días. Si no envía el aviso de accidente, no lo atienden, ¿es así? No, lo de los 8 días, en realidad el Código de Trabajo en el artículo 304, si no me equivoco, es el que habla de la prescripción de los casos por riesgos del trabajo. Un caso por riesgos del trabajo prescribe a los 3 años. Pero en cambio, lo de los 8 días lo enmarca el Código de Trabajo para que entre esos 8 días el patrono haga su investigación. El Código de Trabajo lo que dice es que si se presenta el aviso después de esos 8 días, la agravación que pueda tener la lesión a consecuencia de esa presentación tardía, la podría asumir el patrono. Pero siempre se les va a atender, siempre se les va a atender. Y es muy importante, como les dije en la charla, de que el patrón nada más nos indique las razones por las cuales no lo pudo presentar dentro de esos 8 días, pero nunca va a ser causal para que no sea atendida una persona por un accidente laboral. Perfecto, don Gustavo. También nos dicen por acá, vamos a ver, nos dice, en caso de que el accidente ocurra cuando están trabajando horas extra, ¿cómo se debe proceder? Nos dice doña Seidy Cordero. No, por horas extra no hay ningún problema. O sea, siempre y cuando la persona esté laborando, esté en el ejercicio de sus funciones o esté ejecutando una orden del patrono, independientemente de la jornada que tenga, el caso se le aceptaría como riesgo laboral. Perfecto. Acá nos escribe una empresa constructora. En ocasiones en los proyectos se maneja una caja chica para comprar en alguna ferretería cercana al proyecto algún material pequeño y que es urgente, por ejemplo, como clavos, tornillos, figuras PVC, etc. ¿Qué sucede si el maestro de obras envía a una persona a comprar el material y le pasa algo? Por ejemplo, sufre un atropello,
¿lo cubre el seguro de riesgos de trabajo, aun cuando el accidente no fue dentro del proyecto en el cual fue incluido? Katy. Claro que sí, muy a lo que dice Gustavo, ¿verdad? Específicamente, eso se llama, nos íbamos al artículo 196, inciso C, ¿verdad? Donde dice que siempre que el accidente sea a una orden del patrono. En este caso, aunque el trabajador no es quien hace esos mandados, ¿verdad? Y demás, si por necesidad de la empresa necesita ir a hacer esa actividad y el patrono es quien lo está enviando, va a ser cubierto por la póliza de riesgos del trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Catherine. Nos dicen también, ¿qué pueden hacer las organizaciones para regular los riesgos en trayecto? Ya que en muchos casos este tipo de riesgos terminan elevando las pólizas. Eso sí es verdaderamente, eso es un problema. En verdad yo sí me pongo también de parte de los patronos, porque sí es muy difícil determinar que el patrono pueda tener injerencia o regular ese tipo de eventos. Pero aquí lo más que se podría hacer es tal vez que el patrono sí se organizara de una forma interna, de establecer tal vez ciertas políticas, ciertas situaciones en las cuales puedan reducir los accidentes, pero ya lo que es por regulación, o sea, el riesgo en trayecto, ya han habido muchas sentencias por parte de los tribunales en donde indican que mientras el trabajador no haya hecho una interrupción o desvío por su interés personal, el caso se acepta como laboral. Ya aquí sí que a cada empresa ejercer sus políticas internas de maneras que puedan reducir estos accidentes, ¿verdad? Ok, perfecto, Gustavo. Nos dice Noily Mena, en caso de que un accidente conlleve una operación y el paciente falleciera, ¿la póliza cubre los gastos o así la familia del colaborador? Sí, la póliza de riesgos de trabajo siempre va a cubrir, si es un accidente laboral y está debidamente aceptado como tal, los costos los asume la póliza en todo aspecto, las operaciones, la cirugía, la rehabilitación, las incapacidades. Ahora, si por alguna situación el trabajador fallece a causa y a consecuencia de ese mismo accidente laboral, el artículo, creo que es el 243, habla sobre las indemnizaciones que le corresponden a cada miembro de la familia. No son montos fijos, sino que son rentas mensuales que, dependiendo de cada miembro de familia, le va a corresponder por un determinado periodo de tiempo. Perfecto. Nos dice por acá Maura, ¿qué pasa en el caso de las lesiones que se hacen con el tiempo? Por ejemplo, el túnel carpal o por posturas. Como lo decía en el aspecto de posibles enfermedades laborales, ya le tocará a los médicos de medicina laboral determinar si esa dolencia que tiene esa persona a consecuencia de su cantidad de años que pueda tener en su trabajo, determinarla si es o no una enfermedad laboral. Ya eso básicamente es de criterio médico y está en manos de los médicos de medicina general hacer todos esos estudios. Los patronos lo que pueden hacer es que cuando presenta un trabajador una situación que no ha medido un accidente, por ejemplo eso, que presenta mucho dolor en una muñeca porque tal vez presenta muchos movimientos repetitivos y demás, la parte médica, o sea, los médicos de medicina general solicitan siempre un estudio de puestos para determinar exactamente cuáles son las funciones que hace ese trabajador, cuánto tiempo tiene de ejercerla, cuánto tiempo tiene de tener ese dolor, y ya la parte médica determinará si esa dolencia que tiene puede calificar o no como una enfermedad laboral. Perfecto. Nos dice también, hay un colaborador que tuvo un accidente, le operaron el hombro y quedó mal, le dejaron la cita para dentro de 6 meses para la indemnización. ¿Se podría hacer una reapertura? Sí, claro, la reapertura la pueden hacer en el momento en que el trabajador la requiera.
En eso no hay ningún inconveniente. En el tanto el caso esté aceptado, no esté prescrito, de los 3 años, como les mencionaba ahora, y si está debidamente aceptado, entonces puede ser las reaperturas que requieran. Por eso no hay ningún inconveniente. Perfecto. Nos dice Cristian, con respecto a contagios del COVID para un agente de ventas, repartidor o mensajero, ¿cómo puede corroborarse el nexo cuando se tiene contacto con tantas personas? Sí, como les decía en la charla, pues ahora es sumamente difícil poder determinar el contagio porque uno lo puede adquirir en cualquier lado, en un supermercado, inclusive cuando uno viaja en el bus, en un taxi, etc. Pero sí, lamentablemente la carga de la investigación la tiene el patrono, y ahí tendría que investigar si dentro de los clientes que tuvo esa persona que atendió hay alguno que haya tenido el COVID, porque si no lo logra determinar, si no lo logra establecer, lamentablemente el caso no entra como una enfermedad por COVID. El patrono sí tiene que indicarnos si el día tal atendió a un cliente que tenía positivo. Así exacto tiene que ser, lamentablemente, para los casos COVID. Ok, perfecto. Don Eduardo nos dice, si un trabajador nuevo tiene un accidente antes de presentar planilla y el patrono tiene el beneficio de colectividad, ¿ese trabajador está cubierto por el INSS? Sí, claro. Sí, claro, precisamente porque la empresa tiene el beneficio de colectividad. Eso quiere decir que sus trabajadores automáticamente quedan asegurados hasta que se presente la planilla. Eso sí, nosotros siempre verificamos que cuando ya presente la planilla, verificamos que efectivamente esté dentro de esa planilla, porque si no, entonces se le cambiaría la condición a no asegurado. Pero mientras tanto, sí quedaría cubierto, y es nada más de que tenga el cuidado de que al día siguiente presente la planilla e incluya a ese trabajador para que no vaya a tener ningún inconveniente. Perfecto. Nos dice por acá Ana, ¿es necesario cuando se envía virtual lleven algún comprobante como sale en el sistema? Sí, claro, aquí, en efecto, cuando se genera un aviso de accidente por la modalidad virtual, el mismo sistema va a generar un número de comprobante. Este número de comprobante siempre se le debe dar al lesionado, dado que este número es el que nos va a ayudar a nosotros SINS a buscar la denuncia más fácilmente. Aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, son unos 500 casos laborales los que se reciben diarios, ¿verdad? Más de 10,000 casos al mes. Entonces, a veces es un poco complicado, si no tenemos ese número de comprobante a la mano, empezar a buscar en nuestras herramientas. Siempre es recomendable que se le brinde ese número de comprobante virtual al lesionado para que se dirija al INSS. Perfecto, por rapidez también. Exactamente. Nos dice por acá que cómo se manejan las reaperturas. El temita de las reaperturas, como lo comentaba ahora un poquito Gustavo, ahora con el tema de la consulta anterior, la reapertura se da cuando el caso, bueno, primero tiene que ser aceptado, ¿verdad? El caso ser un riesgo de trabajo, la reapertura se da cuando el trabajador, ya el médico le da de alta con el INSS, ¿verdad? Le da de alta y resulta que a los días el trabajador ingresa a su jornada laboral y todavía sigue con una molestia. Entonces, al haber un alta, el INSS da la opción de poder hacer una reapertura. Eso quiere decir que el lesionado se presenta al INSS a solicitar una reapertura con los datos de él, y se les va a brindar una atención médica nuevamente. Siempre importante, como lo comentaba Gustavo ahora, que el caso se apegue a la prescripción, ¿verdad? Que no pase de 3 años de tiempo, que es lo que indica el Código de Trabajo, para hacer una reapertura, ¿verdad? Si damos una atención hace un mes, un ejemplo, se le dio atención hace un mes, el paciente si sigue con la lesión, lo recomendable es que vaya en un periodo considerable, no se espere 1 año, 2 años, 3 años,
porque o puede ser que el médico ya no pueda determinar ningún mecanismo de trauma, ¿verdad?, ligado a esa dolencia, o ya posterior a los 3 años ya venza el proceso de reapertura, la vigencia, y ya ahí el caso no podríamos atenderlo, pero de eso se trata la reapertura. Si el trabajador necesita una atención nuevamente, por ese caso que ya el INSS aceptó, tiene todo su derecho de ir a volver a solicitar su atención médica. Perfecto. Por acá nos pregunta María Esther Campos, ¿qué es el derecho de colectividad? El derecho de colectividad es el beneficio que se les da a ciertas empresas precisamente de no presentar la inclusión provisional del trabajador. Esa inclusión del trabajador nuevo que la mayoría de las empresas deben de presentar, ese beneficio se les da a ciertas empresas. Lo pueden solicitar en cualquier sede del INSS y ellos se encargarán de hacer el estudio para determinar si la empresa se le puede dar o no ese beneficio. Perfecto. Nos dicen también por acá, Gillian, la póliza cubre si la persona va a almorzar fuera de las instalaciones de la empresa y si la persona sufre algún accidente. Bueno, eso habría que determinarlo dependiendo de las circunstancias de cada empresa. Por ejemplo, hay empresas que tienen la jornada que es continua, es decir, que el periodo de almuerzo lo pagan. Entonces, aquí lo que hay que determinar son ciertas cosas. Uno, si la empresa cuenta con un lugar para la venta de alimentos y el consumo de alimentos, en estos casos el trabajador no tiene nada que ir a hacer en la calle. Pero hay empresas que dicen, bueno, está bien, si no quiere consumir los alimentos aquí o los que yo vendo, usted puede salir. Pero eso es un permiso que le da el patrono para que pueda salir. Sin embargo, para efectos de la póliza, no estarían cubiertos por riesgos del trabajo porque el patrono les está proporcionando un lugar dentro de la empresa para que no se expongan en la calle. Si la persona sale, aunque sea con permiso, va bajo su propio riesgo. Si son pólizas o son jornadas que el patrono no reconoce la hora de almuerzo, si lo hacen dentro de la empresa, estarían cubiertos, porque el Código de Trabajo establece en ese artículo 196 que cualquier interrupción durante la jornada o antes o empezar la jornada, el trabajador se encuentra dentro de la empresa, el accidente estaría cubierto, pero si está fuera, no. Entonces, si salen a almorzar y la hora no es pagada por el patrono, pues entonces esos accidentes en la calle no estarían cubiertos. Perfecto. Anteriormente hicimos una pregunta que decía si cubre en caso de las vacaciones. ¿Esto podrían aclararnos un poco mejor? Bueno, si la persona está en vacaciones, obviamente cualquier accidente que le ocurra durante ese periodo, pues no sería un accidente laboral, salvo que el patrono por alguna circunstancia lo llamara y le suspendiera las vacaciones por alguna situación y le ordenara hacer algo y le sucede un accidente, pues entonces ella se analiza para ver si se acepta como un riesgo laboral. Pero si está en periodo de vacaciones, cualquier situación que le ocurra durante ese periodo no hay relación laboral y no estarían cubiertos por la póliza. ¿Y las vacaciones reportan como salario? Bueno, sí, hay personas que sí lo reportan. Está dentro del cálculo salarial. Entonces, sí, para lo que corresponde, para el pago de incapacidades, sí se consideran. Perfecto. Nos dicen también que qué pasa en el caso de una enfermedad grave. ¿Esto se puede ver por medio del INSS? Volviendo a lo mismo que estábamos conversando, en el tanto el médico de medicina laboral determine que esa dolencia o esa enfermedad califica como un riesgo de trabajo, el INSS la va a asumir en su totalidad. Pero tiene que estar ya definida como una enfermedad laboral por parte del médico. Ok, perfecto. Nos dice también, ¿existe alguna póliza para cubrir anualmente a los servicios profesionales que se den a una empresa cuyo ejercicio de las labores se debe realizar dentro del recinto laboral?
Normalmente en esos casos, cuando se van a contratar servicios profesionales, la empresa debe de cerciorarse de que esa persona tenga su propia póliza para cubrir cualquier accidente que vaya a tener. Porque si lamentablemente él no tiene póliza, como el patrón no se está valiendo de esa persona para el ejercicio de esas funciones, entonces tendría que asumir el accidente si no tuviera una póliza. Entonces es importante que para cuando son contratos de servicios profesionales, cerciorarse de que esa persona tenga mejor su propia póliza. Perfecto. Nos dice don Cristian Badilla si la colectividad tiene costo extra. No, eso no tiene un costo extra. En todo caso, cualquier sede podría dar una información muchísimo más amplia al respecto. Perfecto. Y vamos finalizando. Nos dicen por acá, el artículo 4 del Reglamento General de los Riesgos del Trabajo indica que se tendrá por interrumpido o variado el recorrido normal o habitual cuando las circunstancias agregadas rompen el nexo causal por algún acto personal del trabajador, tanto por acto temerario o imprudente. En este caso, si un trabajador se transporta por medio de una motocicleta que no tiene los documentos de ley al día y no cuenta con la licencia de conducir respectiva, el patrono se puede negar a realizar el aviso de accidente. Bueno, cualquier situación que el patrono considere que puede abstenerse de presentar el aviso de accidente lo puede hacer, porque nadie lo va a obligar, nadie lo puede obligar a presentar un aviso. Sin embargo, en situaciones como la que está expresando, pues lamentablemente ya han habido sentencias por parte de las salas respectivas en donde han establecido que, por ejemplo, una situación de esas, que la persona no tiene licencia de conducir o que no porta el casco y demás, son situaciones que no está cumpliendo con lo normado en la ley de tránsito, y ya hay multas y situaciones que castigan esa situación por riesgos del trabajo, en riesgo en trayecto o inclusive en el ejercicio de sus funciones. Pues está establecido que en el tanto la persona esté el recorrido de su casa y no haya hecho ningún desvío ni ninguna interrupción de la ruta, por lo menos el riesgo del trayecto tiene que aceptarse. Y en situaciones se está elaborando y también sufre un accidente por otras circunstancias, el artículo 199 habla sobre las exclusiones del seguro de riesgos del trabajo, y las únicas exclusiones que establece el código es que si la persona en el momento del accidente se encuentra alcoholizada, por ejemplo, o esté por drogas y a consecuencia de esa situación sufre un accidente, el caso no se acepta. Pero tendría que demostrarse que fue por esa situación o por el que sea por medio de un dolo, es decir, que la persona a propósito haya ocasionado el accidente. Igualmente eso tiene que estar previamente comprobado como para poderlo incluir dentro de las exclusiones. Perfecto, don Gustavo. Para terminar con las preguntas de riesgos de trabajo, si un empleado tiene un accidente y es urgente que lo atiendan, ¿atienden al empleado sin dar el aviso en el momento? Dependiendo de la gravedad del accidente. Si hay una situación que establecen los centros médicos, que en caso de que una situación que amerite una atención urgente, se la podrían hacer en ese momento, pero siempre se requiere que el patrono presente el aviso de accidente. Es importante que esta situación la tenga presente el patrono, que presente ese aviso lo más que se pueda, o bien, si la emergencia es muy grave, pues también están lo que es la caja de seguro social para atender el tipo de emergencias, porque él no atiende emergencias. Perfecto, Gustavo. Por aquí tenemos unas consultas que para eso le voy a pedir la colaboración a doña Daisy Rodríguez, porque nos consulta doña Celia Montero qué
eso debe hacer para hacer una pyme oficial y obtener los beneficios? Bueno, si ustedes quieren ser una pyme oficial, entonces ustedes pueden ingresar a la página del MEC y ahí pueden inscribirse. ¿Qué les van a pedir? Les van a pedir 2 de estos 3 requisitos. Riesgos del trabajo, el que tenga tribute, ¿verdad? O la caja. De eso ustedes escogen 2. Nosotros definitivamente, por ser un tema laboral, les recomendamos que tengan riesgos del trabajo, ¿verdad? Y ustedes llenan los requisitos. Les van a pedir ahí el número de trabajadores, la actividad a la que se dedican, llenan el formulario y ellos les hacen el análisis. Ahora, si quiero hacer algunas aclaraciones. En el INSS no les pedimos que sean pymes oficiales para poder tener los beneficios que da el INSS a las pymes, ¿verdad? O sea, usted puede decidir ser o no ser pyme oficial. Igualmente el INSS le va a dar las tarifas diferenciadas, les va a dar todo el apoyo en capacitación, todo el apoyo en desarrollo, ya sea un emprendedor o una pyme oficial o no oficial. Entonces, en el caso del INSS, nosotros los vamos a cubrir igual oficial o no oficial. Los beneficios de ser oficial son los que yo les conté ahora, ¿verdad? Que pueden optar por algún tipo de exoneraciones que algunas leyes establecen, pueden optar por una evaluación diferenciada si cotizan al Estado. Entonces es importante tenerlo. El trámite es muy sencillo, es ante el MEC, pero en el caso del INSS los atendemos a todos, oficiales, no oficiales y hasta emprendedores. De pymeseguros@grupoins.com para que nos puedan realizar todas las consultas. Y también nosotros les podemos realizar las cotizaciones. Ahí ya veo que están ingresando algunas al correo de Pymeseguros, entonces con mucho gusto. Y bueno, para finalizar con los compañeros de riesgos de trabajo, una última consulta nos dice don Eduardo: ¿un patrono puede tener una póliza de riesgos de trabajo y otra póliza anual para cubrir trabajadores eventuales? Sí, claro, por eso ahí no puede tener ningún inconveniente. Sí, compañeros, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Listo. Ya los escuchamos perfectamente, pueden continuar. ¿Se oye bien? Sí. Sí, señor. Ok, sí. Les decía que no hay ningún inconveniente, o sea, el patrono puede tener las pólizas que considere necesarias para cubrir sus actividades. En todo caso, la misma sede o el intermediario pueden asesorarlos en esa materia si se requiere utilizar más de una póliza, porque si es la misma actividad económica, puede utilizar la misma póliza. Pero en todo caso, el asesoramiento que mejor le pueden dar es precisamente en el momento que la vayan a suscribir, para que ellos sean los que le indiquen si es necesario tener más de una póliza. Pero no habría ningún inconveniente. Perfecto, don Gustavo. Para finalizar, si ustedes dos, como expositores y con amplio conocimiento en seguro de riesgos de trabajo, si pueden darle unas 3 recomendaciones a los patronos. Sí, aquí lo importante, como les decía en la charla, lo ideal, primero, antes de hacer cualquier reporte de accidente al INSS, hagan su investigación interna. Muy importante, porque en ocasiones se nos han presentado situaciones en el que el patrono nos reporta una cosa y como a los 3, 10, 15 días, 20 días, nos reporta un cambio o versión muy diferente, y eso puede crear inconvenientes, porque ya entonces el INSS tiene que hacer una investigación interna y demás, entonces eso puede ocasionar inconvenientes. Entonces es importante que realicen muy bien su investigación y lo que vaya a reportar sea lo que verdaderamente ocurrió. Que tengan su póliza al día, y no solamente su póliza, sino que el reporte de planillas, que lo hagan mes a mes, y si tienen que presentar inclusiones provisionales de trabajadores nuevos, que no se los olviden hacerlo, inclusive antes de que cada trabajador ingrese. Perfecto, don Gustavo. Agradecerle a usted y a los compañeros
de riesgos de trabajo por esta sesión impartida el día de hoy. Les voy a compartir a los que nos están sintonizando una encuesta en la cual es muy importante para nosotros tener mapeada la situación de su pyme. Por favor, si la pueden completar, y los que ya la realizaron lo pueden omitir. También nos pueden escribir al correo de pymeseguros@grupoins.com para que ustedes puedan obtener todas las capacitaciones que brindamos y estén pendientes. Nosotros publicamos en las redes de links y les enviamos por correo electrónico todo el material de la charla y todos los programas en los que estamos trabajando. Agradecerles a todos por el espacio y invitarlos, de verdad, si tienen alguna consulta, nos la hagan llegar al correo que tenemos disponible para ustedes. Por hoy, finalizamos esta sesión de riesgos de trabajo, esperando que haya sido de gran provecho para todos los patronos. Que tengan un excelente día. Gracias.